Bien, buenas noches amigos de Deporte en Acción. Ustedes se preguntarán dónde estamos, dónde está el invitado. Pues hoy día tenemos un invitado de lujo. Hoy día tenemos una de las glorias más representativas del deporte de Madre de Dios. Una persona correcta, una persona que siempre se dio íntegro por las casaquillas que defendió, de gran historial, gran experiencia, no solamente en la región, sino también más allá. Estamos hoy en la casa de César Riquelme Campos, una persona que su nombre ha ligado a la historia del deporte en Madre de Dios, y con él vamos a tener el gusto de conversar. No se vaya, viene la entrevista. Buenas noches, como les habíamos ofrecido, César Riquelme Campos es nuestro invitado del día de hoy, una leyenda viviente del deporte en Madre de Dios, una persona que ha vestido diferentes casaquillas, que ha representado a Madre de Dios y ha salido también de las fronteras a ofrecer su buen fútbol. Una persona muy correcta, una persona ligada siempre al deporte, no solamente él como persona, sino también la familia. La familia Riquelme tiene muchos pergaminos dentro de lo que es el voleibol. Ya pronto vamos a estar con una de ellas también para que nos cuente todos sus avatares deportivos. Pero hoy nos abocamos a César Riquelme, una persona muy correcta, una persona que siempre ha sabido ganarse la simpatía del aficionado por el respeto y el respeto también de sus rivales. Buenas noches. Profesor César, ¿qué tal? Bienvenido a Deporte en Acción. Buenas noches, profesor Eduardo. Qué gusto de tenerlo acá en casa. Agradecerles por la invitación que me hacen, porque yo creo que lo que uno ha hecho deportivamente, esos méritos, pues aquí en la tierra, uno para volcar todas sus experiencias deportivas y todo lo que ha pasado en la vida. Sí, se dice que quien no reconoce, quien no conoce su historia, quien no conoce su tierra, no va a saber quererla, no va a saber defenderla. Entonces, es por eso que estamos abocados en esta serie, en esta seguidilla de entrevistas a nuestras glorias deportivas, en vivo, no para que nos cuente el vecino o el amigo, yo lo conocí, sino para que de su propia experiencia nos diga su historia, su verdad. Cacholino de nacimiento. Profesor, déjeme presentarme desde cuando yo nací. Yo he nacido hace 66 años en el caserío La Cachuela. Soy cacholino de corazón y eso me enorgullece porque grandes cachuelinos también han salido del caserío La Cachuela. Hice toda mi primaria en el caserío La Cachuela, en la escuelita de Centro Cachuela. Centro Cachuela. Centro Cachuela. A los 11 años me vine aquí a la ciudad para estudiar en el colegio agropecuario, que desapareció. Claro. Desgraciadamente desapareció. El INA 109. El INA 109. Soy de la primera promoción con una carga de alumnos de más o menos 45, 46 alumnos empezando desde el primero de secundaria. Hasta quinto terminamos algo de 25. ¿Qué promoción? 25, la primera promoción. O sea que cuando nosotros empezamos solamente primero de secundaria. Y así año a año hemos ido escalando, primero a segundo, ya había segundo. Y tercero, cuarto avanzando. Y quinto. Primera promoción. Como para que más o menos los amigos seguidores se identifiquen. El Instituto Nacional Agropecuario 109 es ocupaba el espacio que hoy lo ocupa el Instituto Superior Jorge Basadre Gromman. Así es, ese es el lugar donde hemos terminado, porque hemos empezado antes, en diferentes partes, movilizándonos de aquí, de allá, buscando local, en el kilómetro 1, en el colegio Fiscarral que había acá en la calle Cusco. Donde es las Mercedes. Donde es el colegio Las Mercedes. Último hemos ido a terminar ahí donde es el tecnológico. El tecnológico. Eso era pues monte, nosotros hemos abierto todo eso. Sí, una trochita para llegar allá. Una trocha era para llegar ahí, lejos, distante de la ciudad para llegar a nuestro colegio. Lo que ahora ya se ha vuelto céntrico. Céntrico, ¿no? Sí, céntrico y se perdió, ¿no? Se fue desapareciendo una institución educativa que había brindado, que había dado una educación técnica a muchos jóvenes, ¿no? Porque anteriormente, en Puerto Maldonado, la vocación era exclusivamente la agricultura, y no solamente el sembrío, sino también los animalitos de casa, las gallinas, las vacas, y esa era parte de la formación que se recibía en el agropecuario.
Y yo no sé por qué desapareció mi colegio. Para aquí, para el medio, yo creo que estaba muy bien el colegio agropecuario. Dado que hay ganaderos, hay agricultores y necesitaban de técnicos agropecuarios que puedan dirigir esto, es de la agricultura y la ganadería. Pero sin embargo ha desaparecido. Y yo no sé cuál habrá sido el motivo. Claro, sí, es lamentable eso. Yo le comento esto porque en algún momento cuando yo ingreso al Fiscarral, empiezo a estudiar yo Fiscarral, Chancafierro de corazón, por falta de aulas, nosotros, al igual que ustedes en sus inicios, una vía gitana, nos enviaron al agropecuario, que solamente ya tenía una sola sección, era el quinto de secundaria que estaba terminando, y después de ellos no había más alumnos. Era el quinto de secundaria, y les estoy hablando del año 77, si no me equivoco. Era la última promoción que terminaba. Estaban los hermanos Amable, me acuerdo, los hermanos Amable estaban terminando, y de ahí a más ya no había ya el agropecuario, ¿no? Así es, una pena cómo se desapareció, porque su aporte educativo y formativo fue bastante preponderante e importante en nuestro Puerto Maldonado incipiente, ¿no? Yo creo que para nuestro medio era importante un colegio agropecuario, pues, para la zona. Este recordatorio nos está dando a entender de que pues, en algún momento se tendrá que alguna institución educativa pues, orientarse de repente a esa especialización de lo que es el campo, ¿no? El campo, para poderles dar una educación a los hijos de aquellos que tienen sus parcelas, sus terrenos y que podrían aprender algo. Importante conversación. En el agropecuario, ¿hizo deporte o no hizo deporte? Para el deporte, de repente los primeros pininos en el fútbol lo he dado en el colegio agropecuario de 15 años jugando en la segunda división. De ahí pasé en el estudiantil agropecuario, 15 años, con puro alumnos del colegio. Puro alumnos, puros jovencitos. Puros jovencitos. ¿Quién era el de más edad en el equipo? Era el popular Chavalillo, pues, que era profesor, pero sin embargo también jugaba en la segunda división. El señor Giraldo. Feliciano Giraldo, Granja. Más conocido como Chavalillo. Él mismo. Él era el de mayor edad en nuestro equipo, el que nos dirigía y el que estaba con nosotros. Tuvimos la suerte ese año de subir a la primera división y pues al año siguiente que estuvimos en la primera división también tuvimos que bajar a la segunda división nuevamente. ¿Por qué? Porque el equipo joven, todavía sin experiencia y todo ello, nos ganaron y nos bajaron nuevamente a la segunda división. En ese tiempo había equipo fuerte, está el Deportivo, el Sacachispa, el agropecuario ya también estaba. El mismo agropecuario que tenía el equipo en la primera división. En la primera división, sí. O sea que nosotros subimos y el agropecuario se dio el lujo con 2, 3 años, primero, segundo, hasta tercero de secundaria. Ya tenía 2 equipos en la primera división, el estudiantil y el Sport agropecuario, que lo tenemos. El Sport agropecuario, el Sport agropecuario. Eran 2 equipos, o sea, el agropecuario tenía asegurado como una buena cantera de jugadores que después porque el agropecuario fue un equipo bastante temido en la primera división. Y así fue, porque todos aquellos que bajamos a la segunda división, ya no bajamos a la segunda división. Nos quedamos en la primera división, en el primer equipo, en el Sport agropecuario, sí. Vale. Pasamos al Sport agropecuario. ¿Qué experiencia de Sport agropecuario? Muchísimas experiencias. Empezamos con el profesor Guido Castillo, con todo su entusiasmo, porque en esos tiempos no había entrenadores, no había... Guido Castillo Echevarría. Guido Castillo Echevarría. ¿Qué pasa? De que no había entrenadores, no había grandes conocedores del fútbol, todo era aficionado. Porque la mayor parte de nosotros nos hemos hecho por voluntad propia, claro, sin ver siquiera el fútbol profesional o el fútbol como ahora se ve en la televisión. Nosotros nos hicimos a fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad. Con el profesor Guido Castillo. Muchas ganas, mucho y seguidamente, pues, el profesor Carlos Stolzenbach. Stolzenbach Gutiérrez. Que era director del colegio y se hizo cargo del equipo. En el equipo a quien volcó toda su sabiduría, todo su entusiasmo en el deporte para hacer un gran equipo del agropecuario. No nos olvidamos que el ingeniero Carlos Stolzenbach Gutiérrez fue jugador de primera división. Él vistió la casaquilla de la Alianza Lima, luego pasó al Universitario de Deportes y fue bicampeón nacional, ¿no? Compartiendo equipo con Lolo Fernández, con Lolín. O sea, traía todo un cúmulo de experiencias y después lo volcó eso en el agropecuario.
Yo creo que toda esa experiencia lo ha venido a volcar acá, porque el entusiasmo que él tenía de repente nos ha llevado a hacer cosas también insospechadas en el fútbol. Sí, ¿no? Y tenía una chispa, ¿no? Una chispa innata tenía, ¿no? De todas maneras, muy pícaro, claro. muy En la edad bromista. que tenía no se le sentía, era un amigo más nuestro, y siendo el director del Colegio Agropecuario, nosotros pues nos dirigía en el fútbol, y pues cuando dirigía era, sí. era especial para dirigir sus partidos. Es cierto. ¿Cuántos años ya vistiendo la casaquilla del Sport Agropecuario? En primera De división? repente poco tiempo, 1 o 2 años nada más. De ahí me tocó ir al ejército. En el ejército, pues yo llego al ejército a los 18 años. 18 años. 18 años, sí. Al servicio militar. Al servicio militar obligatorio. Y como el equipo del ejército estaba en la primera división, el Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres, donde tuve la suerte de compartir la cancha con grandes jugadores como Leandro Martínez, Juanger Valles, Valenzuela. Juan Valles era pradino también, ¿no? Pradino también, Valenzuela, Torres Alegre, Torres Castro Charles. Un equipo producto de los jóvenes que estaban prestando en su gran mayoría el servicio militar obligatorio. Parece que ese año se ha dedicado especialmente a llevar jugadores al ejército. A capturar. ¿Para qué? A Tú me lo capturar. traes a ese, sí o sí. Así fue. ¿Voluntario Así fue. o levado? Yo voluntario, ¿por qué? Porque ya todos mis amigos habían sido levados y Así yo que también a ir a completar el equipo. decidí ir y presentarme también. Bien. Así Y es. a cumplir con ellos el servicio militar obligatorio, que eran 2 años de ese tiempo. Era para los que tenían secundaria, solamente era Un un año. año. Un año nada más. Ya. Así ¿Cuántos es. años en el Mariscal Cáceres? Solamente ese año, y al año siguiente se va a la Copa Perú como subcampeón, porque el campeón era, si mal no recuerdo, era el CNB El CNB. como campeón y el Mariscal Cáceres como subcampeón. ¿De qué año estamos hablando, si lo recuerda? Yo salgo del ejército algo del 75 más o menos. 75. Así es. El año 75. Así es. El año que el CNB o en esa Copa Perú compiten con el Alfonso Ugarte. Con el Alfonso Ugarte de Puro. Es el año que el Alfonso Ugarte sube a la profesional, ¿no? Claro, lo vienen a definir aquí en Maldonado. Lo viene a definir aquí. El equipo del CNB con el equipo del Alfonso Ugarte de Puno. Sí. Sí. Entonces ustedes acompañan como subcampeones al CNB. Acompañamos, nosotros vamos como subcampeón. Primera experiencia en un evento de Copa Perú. Primera experiencia. Con lo poco que se sabía, no habían, como vuelvo a repetir, no habían grandes entrenadores a uno que le preparen, y hacíamos lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos. A punta de ganas, a punta de compromiso. Porque lo poco que se veía en el fútbol no es como ahora, ¿no? Claro. Tenemos la suerte de tener la televisión y de ver el fútbol grande. Y si no quieres ver el fútbol peruano, te vas al internet y ves el fútbol de Europa. El fútbol mundial. Así es. Y ahora la juventud debe estar mucho más preparada que nosotros. ¿Para qué? Para hacer respetar lo que es nuestro Madre de Dios en el fútbol. En el fútbol. Porque lo que nosotros hicimos y las competencias que habían en aquellos tiempos, porque había grandes dirigentes deportivos, así como el señor López Aliaga. Don Edilberto López Aliaga. Don Edilberto López Aliaga, que traía siempre a los equipos de Bolivia y del Brasil. De Brasil. Para las fiestas del 26 de diciembre y en julio. Para fiestas patrias. Para fiestas patrias. Claro, don Edilberto López Aliaga. Equipos de Río Branco y de Riberalta que siempre venían. Don Enrique Lazarte Alarcón. Don Enrique, grandes dirigentes deportivos. Don Eduardo Rodríguez. Don Eduardo Rodríguez Torres. Claro. Sí. Era gente comprometida, pero en esos tiempos pues había la posibilidad de decir el Yácaro, que era controlado de alguna forma los fines de semana, las fiestas, decíamos, o las autoridades decían ya, 2, 3 actividades en el Yácaro, es exclusivamente para la comisión de festejos y se generaban los recursos para poder
traer y apostar a eso también, ¿no? ¿Verdad? Pues en ese tiempo había más conciencia Y todo el mundo allá, el público, a bailar. todo el mundo colaboraba. ¿Por qué? Porque los jugadores, al menos creo yo, que éramos más sanos que ahora. Sí. Ahora, pues sale este año y 2, 3 años y no hay más el jugador que sale con buenos bríos para el fútbol, pero sin embargo en el camino se queda. En el camino va cambiando. Y nosotros, pues, el fútbol era pasión para nosotros. De repente por un par de chimpunes o por una casaquilla del equipo, jugábamos y nos entregábamos íntegramente al deporte, sí. Termina su experiencia, hace su servicio militar obligatorio, termina la experiencia. ¿Cuántos años en el Mariscal Cáceres? ¿Los 2 años de servicio militar? 1 año, 2 años. 2 años. Nada más. ¿Y la experiencia de una Copa Perú? La experiencia de una Copa Perú. Jugando con gente de peso como ese Chascoso Vera, Ajá. que el Mariscal Cáceres llevó de refuerzo al Chascoso Vera, a Gabino Dolmo Sandoval, y así muchos jugadores que escapan a la memoria hoy. Ya. Termina su experiencia, su participación en el Mariscal Cáceres, y el siguiente paso, ¿cuál es el que da César Riquelme? Del Mariscal Cáceres vuelvo a La Joya. A La Joya. A La ya Joya. no era Agropecuario, ya era La Joya. No era La Joya ya. La Joya. Y A se La arma Joya. un equipo de polendas, un equipo fuerte. Inicialmente, pues, cuando nosotros los que vinimos a ser grande a La Joya, estaban jugadores, Pablo Macahuachi Tapaba, estaba pues como dirigente... Enrique Lazarte era uno de los que aportaba ahí también. Aportaba, sí, pero no era No dirigente. era dirigente. Don Pablito Torres. Don Pablo Torres. Don cierto. Pablo Torres. Después Juan Macahuachi, Narciso Macahuachi. Y solamente con el entusiasmo de ellos, pues La Joya funcionaba. ¿Y qué pasa? De que el impulso que le daban al equipo era la Exportadora del Sol, ahí Claro. en el kilómetro 4. Habían pues 300, 350, 400 trabajadores pelando castaña. Y todos colaboraban. ¿Por qué? Porque la gente, había responsabilidad en el equipo. Y quien impulsaba esa empresa, Enrique Lazarte Alarcón, le gustaba también el fútbol, le gustaba también... Le gustaba, pero más que a La Joya, pues era con el Deportivo el Deportivo Maldonado. Claro, Pero también La Joya a era nosotros disimuladamente también colaboraba con nosotros, Cierto. por intermedio de don Pablo Torres. De don Pablo Torres. Que era el administrador ahí en la Exportadora. Y él sí era joya. Él sí era corazón y de zapato y todo dentro de La Joya. Con La Joya van armando un equipo, uno de los equipos más fuertes que ha tenido Madre de Dios, uno de los más representativos, que cuando ha salido en diferentes justas deportivas a la Copa Perú, ha sabido defender con mucho pundonor, con mucha garra, la camiseta de Madre de Dios. ¿Quiénes lo acompañaban en ese equipo ya de Polenda? No sé si puedo mostrarles. Claro, a ver, vamos. Tengo unas vistas para ir más o menos. A ver, vamos. Vamos a ver, viendo y haciendo gracias. Y vamos a ir conversando, por ejemplo, a ver, en esta oportunidad. Hay otras más claras. Claro, esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí, una de las últimas fotografías que podemos decir. Aquí en esto, pues, conozco a varios, ahí reconozco a varios. Como dirigente lo tenemos a Aquilino Pinares. ¿Quién era el presidente también? El Lorenzo Valdivia Ordóñez, que era presidente también de La Joya, unos años. Está Ernesto Manrique, está famoso Caballo Loco. Así es. Cross, Ricardo Guerra, César Riquelme, Adolfo Valdés, Marcos Córdoba, Santiago Juárez, Chalo Mejía, que ha ido como refuerzo. Cuando nosotros le dejamos en medio camino pues al CNB, le ganamos, porque La Joya esperaba al campeón que salía de la liga. ¿Para qué? Para un par de partidos de ida y vuelta.
El que ganaba los 2 partidos iba a la Copa Perú. En 15 días ustedes le... Así es, al CNB. Nos lo llevamos a Chalo Mejía y a Eduardo Salguana. Después Puxio Vela y el Chatito Vargas, que nosotros lo teníamos en el equipo como marcador. Puxio Vela va de Fiscarral. Puxio Vela va de Fiscarral, sí. Bonitos recuerdos con nuestra antigua tribuna de madera, ¿no? Totalmente llena, totalmente atiborrada ahí, donde la gente iba a ver un espectáculo deportivo, ¿no? Al menos la gente no se mojaba porque había techo de calamina todavía en esas tribunas de madera que habían en nuestro antiguo estadio. Y era full, era totalmente llena. La gente la gente de La Joya venía del kilómetro 4, pues se venían... Y tenía su espacio, ahí nadie tenía que ocupar su lugar ahí. Tenían su lugar. Pues es decir, al jugador le daban su valor en aquel tiempo. Era un grupo de señoras que iban también a alentar, porque se escuchaban las voces femeninas desde la tribuna. Claro, nuestra primera Copa Perú nosotros nos damos el lujo, ¿sabe qué, Eduardo? Nos damos el lujo de llevar a 3 damas de compañía, más o menos la delegación de 29 a 30 personas. En la primera delegación. 3 damas de compañía, encabezados por la señora María Faque Herrera. Alcaldesa del Honorable Consejo Provincial de Tambopata. Doña María Faque Herrera. La señora Domitila Guzmán y la señora María Miyashiro, mamá de los hermanos Córdoba, que eran jugadores de La Joya. De La Joya. La delegación y encima con damas de compañía. Imagínate la alcaldesa con nosotros. La alcaldesa acompañando en toda nuestra gira, sí. Eso estuvieron por Juliaca. El mismo Puno, para jugar con el Carlos Barea, si mal no recuerdo, Carlos Barea o el Salesianos de Puno. Salesianos de Puno. Así es. Muchos años entregados a La Joya. Un equipo muy fuerte que se fue armando. Y usted lo dice, que el Deportivo, el CNB disputaban el campeonato local y por el hecho de que La Joya esperaba simplemente por haber sido campeón, esperaba solamente a los equipos que iban buscando, disputando y clasificar a la Copa Perú. Nos cuentan, 15 días antes empezaban a entrenar y en 2 partidos de ida y vuelta, nuevamente el campeón volvía a su liga de origen y salía a La Joya a representar a la Copa Perú. ¿Cuántas experiencias, cuántas Copas Perú ha participado César Riquelme? Algo de 6 Copas Perú. 6 Copas Perú con el Mariscal Cáceres y con La Joya. Y con La Joya. Todas las Copas Perú con La Joya. Todas las Copas Perú con La Joya, sí. ¿Hubo en algún momento algún bichito que tentó decir voy a dejar La Joya y me voy a otro equipo, llámese Deportivo, llámese Sacachispa, llámese CNB, o siempre joyino de corazón? Y en ningún momento ya pasó por mi cabeza esa situación. Fui a La Joya y en La Joya me quedé y aquí me voy a quedar, dije en un momento. ¿Por qué? Porque la dirigencia pues realmente a uno le daban su lugar. Apoyaba, se sentía uno en casa. Apoyado y todo ello. Nosotros íbamos a las Copas Perú y nunca nos ha faltado un centavo a nosotros para poder sufragar nuestros gastos. De tal forma de que la última noche nosotros en la Copa Perú, porque duraba 30 días la Copa Perú, pues, eran 4 domingos que se jugaban. 4 domingos. Ibas un 1 del mes y regresabas el 30, 31 Ibas dando la vuelta por Cusco, Puno, Juliaca. Y ahí vuelta. Y al final de cuentas todo lo que había de la economía nos repartían a toditos y en partes iguales para terminar lo de la Copa Perú. Imagínate cómo era antes la colaboración del público que expectaba fútbol para los jugadores. Nos sentíamos muy respaldados por la gente y bien conocidos. Se dice que antes, los ingresos que se generaban en Puno, en Cusco, eran partidos de manera equitativa entre ambos equipos. Sí. En algunos años más bien ya cambió esa situación. Lo que recaudaban en Cusco era para ellos. Claro. Y lo que nosotros recaudábamos en Madre de Dios era para nosotros, el íntegro. Claro. Pero antes de eso se daba este 50%.
50% para el equipo local por ejemplo, de Cusco, y 50% para y 50 el para el equipo visitante. 50-50. Ahí no había mucha participación de la Copa Perú, que viaje, que el comisario, que todo. O sea, no había mayormente eso. O sea, había un respeto por lo que generaban los equipos amateurs. Mayor apoyo al futbolista, mayor apoyo al fútbol que hoy en día pues... Ahora, lamentablemente un equipo participa en la Copa Perú y termina en deuda. Endeudado. Termina el partido y tiene que estar preocupándose de pagar las deudas del pago de árbitro, del pago de comisario, los porcentajes. Endeudados terminan los dirigentes deportivos. ¿No? Por ahí que la dirigencia deportiva parece que poco a poco están abandonando. Debería, claro, es cierto, ¿no? Porque ya no hay el respaldo económico para poder afrontar campañas. No tiene que a veces, lamentablemente, meter la mano al bolsillo, recurrir a sus recursos propios para poder afrontar una de esas clases. Así es. Bien. Vamos a cortar y ahí vamos a venir, vamos a hacer una pausa y vamos a venir y vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un recuento histórico de cada una de las imágenes gráficas que tenemos en este mural, que en esto se resume la vida deportiva de César Riquelme. Volvemos. Bien, nuevamente estamos con César Riquelme y pues conversando y nutriéndonos de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento y qué mejor pues haciéndolo de manera directa y franca. Hay algunas cosas, hay unas preguntas que siempre quedan en el aire. ¿Por qué siempre portero? ¿Por qué siempre arquero? ¿Cómo le nace esa afición por ser el goalkeeper? Bueno, es también una historia. Imagínense, cuando yo jugué en la segunda división, jugué como volante, puesto que todavía no encontraba mi puesto, en qué me podía yo desenvolver mejor. ¿Y qué pasa en la segunda división? Como volante, campeonamos y al año siguiente, a la primera división, durante el tiempo del colegio que había, en el colegio teníamos 2 equipos. Ya. Nosotros lo denominábamos los ingenieros con los doctores. Ajá. Entre alumnos en la promoción. 11 por aquí y 11 por acá, los días de la educación física. Y dentro de ello, pues unos encarnizados partidos que jugábamos los ingenieros con los doctores. ¿Y qué pasa? De que un día me pongo a tapar, ya subiendo de la segunda. Ya. Al año siguiente, antes que empiece el campeonato, me pongo a tapar y descubro mi vocación hacia el arco. Mi vocación al arco, a los 3 palos. Y entonces empecé a tapar los días de educación física y todo, y me salía todo bien. Y el profesor Guido Castillo me dice: César, tú puedes ser un buen arquero, me dice. Ahora que empiece el campeonato, me dice, tienes que empezar como arquero. ¿Será, profesor? Le digo, y me sacrificaba más, y de aquí para allá, y me entrenaba yo solo, incluso en mi chacra. Me entrenaba solo, ¿por qué? Porque me llegó a gustar el arco. De tal forma de que buscaba un muchacho, patadas al arco, pum, pum, y entonces me llegó a gustar de sobremanera. Como habíamos subido a la primera división, y en la primera división todo el mundo me ve como arquero. Como arquero. ¿Y qué pasó con el volante? ¿Qué pasó con el volante el año pasado, no? Y pues ya estaba tapando. Y empecé, pues, jugábamos partidos con el Sacachispas. El Sacachispas en aquel entonces era un equipo poderosísimo. Fuertísimo. Con los hermanos Díaz. Con los Patones. Con los hermanos Patón. René, Nemesio, y tenían pues una patada de mula. ¿No? Imagínense agarrar esas pelotas, eran pues terribles. Y esas eran pelotas. Pelotones eran pues que había que tapar. Y si estaban mojaditos, peor todavía. Peor todavía, se chupaba de agua, y imagínense el peso que tenía esa pelota. Y entonces, ¿qué pasa? De que me llegó a gustar el arco. Y ahí es donde empecé a tapar, 16 años ya. 16 años. Empecé a tapar, como le digo, hice un buen año. Que los del Sport Agropecuario, que el equipo del equipo que ya estaba en primero, en primera, me dice: César, si el equipo baja, pues tú te quedarás acá con nosotros en el Sport. Esa era mi esperanza, ¿no? Porque al menos yo pensaba, decía,
otra vez volveré a la segunda división, pues para que nuevamente mi equipo suba. Suba y otra vez. Pero sin embargo no, ya el Sport Agropecuario me dijo, César, usted se queda acá porque tiene que ser el arquero. Claro. Yo he tenido pues el gusto de reemplazar a uno de los grandes arqueros también en aquel entonces, Eliserio Yauyos, que tapaba en el Sport Agropecuario en este equipo que estaba ya en la primera división. Don Eliserio Yauyos, que fue profesor del colegio La Mercedes. Él La mismo, Mercedes. él tapaba por el equipo del Sport. Y entonces, ¿qué pasa? De que ya también los últimos años ya, yo tengo el gusto de reemplazarle a él y pues al menos lo hice bien, creo que cumplí. Sí, no, totalmente, totalmente, porque dentro de toda esa expectativa se tiene conocimiento de que un partido amistoso con la venida del equipo principal del Cienciano del Cusco, un partido de confraternidad en Puerto Maldonado, lo ven los dirigentes del Cienciano a César Riquelme en Los Palos, ¿no? Y de ahí viene una invitación, cuéntenos, ¿cómo fue ese periplo por la Roja, por el Cienciano? Las competencias deportivas en mis tiempos eran más fluidas que ahora, Eduardo. Habían grandes equipos que han venido acá a Puerto Maldonado, llámese la U, el Defensor Lima, sí, el AELU, la Asociación Estadio La Unión, el AELU, el Cienciano del Cusco. Amén de las participaciones que venían de Bolivia, de Brasil, ¿no? Equipos con los fuertes. Grandes equipos que venían Sí. de Río Branco. Había más competencia deportiva, que pues la satisfacción que uno tenía es que la gente le reconozca a uno. Claro. Y donde uno iba pues era bien reconocido. Y siempre le daban ánimos para seguir adelante. Pero gracias a su participación, gracias a ese compromiso, a sus buenas actuaciones. Así es. Después de buenos partidos también tenía pues la felicitación por parte de los pobladores que sabían de fútbol. Y eso pues me sirve un año, Eduardo, para que me inviten o me lleven a la ciudad del Cusco para jugar por el Cienciano del Cusco. César Riquelme en el Cienciano del Cusco. Al fútbol profesional. Dos fuimos, Nemesio Díaz y yo fuimos llevados, porque Nemesio Díaz también pues jugaba muy bien. Así es. Fuimos los dos, estuvimos un año. No tuvimos la suficiente oportunidad para demostrar lo que realmente valíamos. ¿Quién estaba de entrenador? El profesor Eloy Campos. Eloy Campos. Eloy Campos, y como arquero que ya más o menos estaba dejando el fútbol era Román Villanueva, su compadre. ¿Y qué pasa? De que para que lo siente a él pues era bien difícil. Sentado siempre, he tenido la oportunidad de ir hasta cuando Cienciano se juega a la baja, en la ciudad de Chincha. Ahí juega a la baja, le gana el Municipal 1-0 y con eso el Cienciano nuevamente se va a su liga de origen. A su liga de origen. Se fue del profesional y también yo me vine a Cusco y de ahí nuevamente a Maldonado para seguir enrolado en La Joya. Volver nuevamente al club La Joya, ¿no? Así es. Otra vez. Otra vez, o sea, ya es prácticamente la segunda etapa de... La segunda etapa del fútbol aquí en Madrid. Muchos años campeonando o sea, campeona en el 78, campeona en el 79. Campeona ustedes el 79 y el 79 se da una situación dirigencial, ¿no? Se presenta un reclamo, uno de los equipos representativos presenta un reclamo y sorpresa, de ser campeón a descender. ¿Qué pasa? De que sucedió algo insólito, Eduardo, ese año. Jugué toditos los partidos viniendo del Cusco. Del Cusco bajó mi equipo, vine al año siguiente, nuevamente me enrolé a La Joya y pues campeonando ya el último partido. Sí. ¿Qué pasa? De que desaparece mi pase que traje del Cusco. Misteriosamente. Misteriosamente del libro de pases desaparece. Y dice la dirigencia del Deportivo Maldonado, bueno, con quien éramos rivales, César Riquelme está jugando sin pase.
No, yo he traído mis pases. Estaba en el libro de pases. Busca el libro de pases, no hay el pase de César Riquelme. Y por lo tanto, señor, el Tribunal de Justicia está jugando sin pases, señor. Por lo tanto, se le quita toditos los puntos donde haya jugado Riquelme. Había jugado todos los partidos. Claro. Y por lo tanto, nos quedamos en 0 puntos y nos bajan a la segunda división. Sí. Así es. Una experiencia, diríamos, traumática, ¿no? O sea, insólita, como mi culpa, insólita. Cuando todo estaba debidamente... Imagínate la culpabilidad, no tanta culpabilidad, sino que yo había traído mi pase, claro. Estaba dentro de lo normal. ¿Cómo empecé a jugar si no tenía pase? ¿Cómo voy a empezar a jugar? Y ya no era el primero, sino el segundo año. Imagínate. A mí no me pueden firmar un carnet si yo no tengo pase, si no he traído pase. Y por lo tanto se dieron cosas, pero nosotros para suerte ese año... Claro. Había un equipo también en la segunda división de La Joya. Juventud La Joya. Juventud La Joya, que estaba ya para campeonar. Nosotros nos bajaron y estaba para campeonar. Y campeonó. Campeona Juventud La Joya. Ese fin de año campeonó. Juventud La Joya, campeón de Madre de Dios en la segunda división. ¿Y qué pasa? Como nosotros estábamos en la segunda, la dirigencia de La Joya optó por inscribirnos a nosotros en ese equipo. Toditos los que hemos bajado a la segunda división, inscribirnos en ese equipo que subió a la primera división como Juventud La Joya, ya no Deportivo La Joya. Claro, ya no era... Juventud La Joya. Volvimos a campeonar ese año. Esto ya prácticamente es la tercera etapa de la experiencia de César Riquelme. Ya no cambia de equipo, pero solamente de nombre. De La Joya a Juventud La Joya, ¿no? Y nuevamente a vestirse de corto. Nuevamente, y llevar los mismos colores. Y con una revancha personal. Ya pensando en todo ello, claro. Acá nos sacamos el clavo y así fue. Y así fue. Ese año volvimos a campeonar. Campeonamos y ahí sí, con justa razón, nos fuimos a la Copa Perú. A la Copa Perú. Así es. Y de ahí creo que fue un año, una continuidad, una seguidilla de campeonatos, de participaciones en Copa Perú. La suerte que hemos tenido nosotros de tener a veces jugadores de real valía que pues han hecho de que La Joya por años sucesivos sea campeón de acá de Madre de Dios. ¿Hasta qué año, César Riquelme, se viste la seda de Juventud La Joya ya? Hasta más o menos, yo en mi vida deportiva pues algo de 25 a 27 años de fútbol, jugando fútbol aquí en Madre de Dios. Terminé ya en el equipo, ya no había el apoyo necesario de los dirigentes, ya la dirigencia también abandonó, claro. Ya no había el entusiasmo de antes y todo ello. Ya La Joya ya se debatía que acá, que ya iba a bajar, que ya bajaba y muchas veces bajó. Todavía me mantenía en ese equipo. Yeah. Pero me di cuenta de que ya también era tiempo. Era tiempo. Había jóvenes que estaban surgiendo. Era tiempo de colgar los guantes. Y guantes. había que dejar la oportunidad a esa juventud. Pero conforme con la trayectoria de Ahora sí. Ahora, no solamente dentro de la familia Riquelme, no solamente César, sino que César tiene hermanos y compartieron también esta afición por el deporte. Háblenos un poco de sus hermanos, que de repente usted sirvió de ejemplo, de guía para que los demás hermanos menores pues también gusten de la parte deportiva. Claro, yo tengo un hermano mayor, Alfredo, popular Chino Riquelme, que jugaba de grao en aquel entonces, todavía cuando yo estaba muchachito. Todavía no jugaba yo fútbol, pero él ya jugaba en la primera división. Jugó en el Miguel Grau. En el Miguel Grau. De ahí tuvo la oportunidad de viajar a Iquitos por situaciones de trabajo, también abandonó el fútbol, pero era también futbolista. De ahí, bueno, mi hermano menor también, Segundo Washington, el popular El Pacho. Que también siguió mis pasos y era arquero también. Arquero también en diferentes equipos, Estudiantes Unidos y todo ello, que también tuvo la oportunidad de jugar. Como también, pues, voleibolista, mi hermana, Livia.
¿Quién no? Yo creo en aquel entonces una de las grandes voleibolistas que ha dado todo por el Madre de Dios en el voleibol. Sí. Pues yo no le creía, imagínese la anécdota anécdota que tengo yo. Me dice, yo jugaba el fútbol, estaba muy vinculado al fútbol y otro deporte no me gustaba mucho. Y ella me dice, César, vamos a ir, me dice, vas a ir a ver mi partido de voleibol. Yo digo, ¿qué voy a ir a verte? No sabía yo cómo jugaba. Jugaba por ICA. Claro. ICA jugaba y me lleva pues a Club Social de ICA. ¿Y qué pasa? Me lleva y me siento en la tribuna, pues salen los dos equipos con Grau, creo que era, que tenían que definir. Claro. Es definición, César me dice, vamos, estoy jugando, me dice más o menos y por ahí. Y me voy y le veo a mi hermana que en el voleibol estaba y mataba a todo el alma con Steffi Brasco. Ajá. Y pues las hermanas Ilpa. Claro, Mabel, Flor, Flor Ilpa. Y después ¿cómo se llama? Hombre, y así algunas que se escapan en mi memoria. Sí. Pero le veo y no creía lo que estaba viendo. ella estaba jugando de esa manera. Tan impresionado me he quedado de que de ahí no me falté a ningún partido más donde ella jugaba. Y pues tenía que sacar pecho, pues, claro, porque en realidad es mi hermana. Y dicho sea de paso, no es jactancia, era lo mejorcito que había en ese equipo. Era la matadora en ese equipo. Y no solo eso, sino que era la que le ponía las ganas, la raza. Era la matadora en ese equipo. Recuerdo haber visto muchas veces bajarse los árbitros de... conforme con era una persona que imponía respeto, ¿no? Claro. Sí. Por ahí que digo, gran parte de mi familia ha sido deportista. Pues. Así es. No olvidarnos tampoco de Lucy, ¿no? También. De Lucy, pues, que empezó con el básquetbol y después terminó siendo voleibolista también, acompañando a su hermana ahí. Así es, ¿verdad? Pues, o sea, verdad. lo del el apego a la parte deportiva, el acercamiento a la parte deportiva es de familia. Así es, yo creo que nace de ahí. ¿En algún momento participó en las intercomunidades? Ya cuando dejé el fútbol activo, he ido a participar por la Cachuela. ¿En la cancha ya? Claro. ¿Cuándo? Con los diferentes caseríos, con Alta Cachuela, Margen Izquierda. Claro, porque primero es esa zona, ¿no? El Centro Cachuela, Cachuela Oviedo, Centro Cachuela, El Prado. He ido a jugar en la Cachuela. Rompeolas. Un par de años, un par de años todavía he jugado en la Cachuela. Así es. Y ese es otro fútbol, ¿no? Esa es otra emoción. Otras emociones, pucha, en el caserío. Porque es toda la familia, es toda la comunidad que va cambiando de domingo a domingo y es el compartir y es la presión del grupo familiar, ¿no? De la familia de las comunidades. Claro, y hay gente que a uno le conoció de muchachito y pues de verle que uno todavía está dando sus últimos esfuerzos en el fútbol, era grato para uno. Era grato verlo, ¿no? Era grato verlo. Pues. Grato también para uno que recibía el elogio. El cariño de la familia, el cariño de los conocidos. De la familia y todos los conocidos en el caserío. Imagínese usted cómo es esto, ¿no? Bien. Ahora sí vamos a entrar esto a que nos haga una descripción gráfica de lo que tenemos aquí, este mural. A ver, yo le voy a dejar todo y vayamos en orden, no vayamos desde arriba, ya vistiendo el uniforme de la patria en la parte superior, de nosotros parte superior izquierda, allá vistiendo el uniforme de la patria. ¿Quién lo acompaña ahí en esa foto, ahí debajo del busto de Francisco Bolognesi, el coronel Francisco Bolognesi? No, ese es un llamamiento de reserva. Ya. Llamamiento de reservistas para nuevamente vestir a los años, llamamiento de reservas para vestir nuevamente el uniforme y vestirse pues para un desfile, para un 28 de julio. Para un 28 de julio, claro. Luego tenemos esa foto superior en blanco y negro. Es nuestra primera Copa Perú. Ajá. Con toda el Mariscal Cáceres. No, la joya ya. Ya es la joya. La joya ya. El otro de azul es el colegio Faustino Maldonado, donde yo trabajé. Como docente. Como docente. Como docente de los Juegos Magisteriales. Así es.
Abajo tenemos Celeste. Celeste es cuando dirigía al colegio. Ajá. En el interescolar del Los año interescolares. cuando trabajaba en el BIM. En el BIM. En el BIM. Ya como director técnico. Como director para dirigir al CNB. Ya. ¿Alguno de ese equipo del CNB lo recuerda que se haya mostrado en las canchas? ¿Alguien que recuerde de sus dirigidos? Burga. Ajá. Ya. Burga, Nieto. Ah, Nieto. Burga, Nieto, era son muy pocos. Un punterito izquierdo era Nieto, ¿no? Así es. Y el otro equipo que tenemos al costado. La Joya. La Joya Joya. también de aquellos tiempos. Bien. A este lado tenemos aquí con un listado uniforme. Arriba más bien blanco es Master ya. El equipo Master. Sí, Ya, Master entonces ya. para las competencias, Copa Perú, No, acá, Volpebra, campeonato local. Había Copa Volpebra. Volpebra de los Master con también. Los Master también de Sí. Brasil y de Bolivia. Luego tenemos una en la parte posterior, si no me equivoco, Fawcett, en la empresa Fawcett. Este es en el aeropuerto de En Cusco. el aeropuerto de Cusco. De Cusco. Sí, nosotros con el en club, viaje. con La Joya. Con La Joya, sí. Y abajo tenemos en el ejército, de repente ya como reservista. En el ejército, cuando trabajaba en el ejército, Ya. trabajaba como empleado civil. Y ese es el equipo del ejército. Del ejército. A Sí. continuación, este equipo azul, también un equipo máster. Un equipo Master ya. Después de haber dejado el fútbol ya. Acá tenemos aquí ya con uno de los retoños. Ah, sí. Ese es en la ciudad del Cusco. Ah, no. La de arriba. Es mi hijo con su pequeño. No, firmes. Nieto. Es mi hijo. Joel es este. Joel. Esto es Joel. Joel cuando era pequeñito todavía y en un partido aquí en el estadio de aquí de Maldonado. Abajo. Abajo este es en la ciudad del Cusco, con Pacho y con Santiago Juárez, con el partido Sí. con el Garcilaso de Cusco. Ya alternando con Pacho también Ya era mi suplente, mi arquero suplente. El arquero suplente. Mi suplente, fue como suplente. Y acá esta estrechada de manos, ahí me parece haber una estrechada de manos entre un pradino y un cacholino. Así es, con Juan Gervalles, mi amigo del alma, en los tiempos cuando jugábamos de Sport Agropecuario, De Sport Agropecuario. en la cancha de aquí del estadio. Aquí que tenemos También de La del Joya. equipo de La Joya, con Calín Córdoba, Jiménez, Wilfredo Juárez, Juan Gervalles y Marcos Córdoba. Y Marcos, la caída de los Marcos de los Córdoba. Esta es la primera Copa Volpebra en la ciudad, en Basilea, ¿Ya? en Basilea, donde este equipo, que es Ajá. la selección, Selección de Madre de Dios. nosotros Campeona. fuimos campeones. Primera Copa Volpebra. Primera Copa Volpebra nosotros fuimos a inaugurar. Y ahí es el trofeo que nosotros nos trajimos como equipo campeón. Como equipo campeón. Sí. Ahí lo vemos en el cuadro de medio, entre la dirigencia, ahí vemos bastante gente reconocida ahí, ¿no? Bueno. Ahora nos ubicamos por este lado. También del equipo de La Joya. También el equipo de La Joya, aquí. Aquí en el estadio del estadio de nuestra zona. De nuestra zona. Con Wilfredo Juárez. Deportivo La Joya. Con Deportivo La Joya. Este es en una temporada internacional con equipos de Brasil y Bolivia. Son los dos arqueros de la selección de Riberalta y los dos del Mariscal Cáceres, César Riquelme y Roberto Vega. Roberto Vega. En nuestro antiguo estadio, por la tribuna posterior, ¿no? Así es. Aquí. Ese es el Sport Agropecuario. Cuando yo por primera vez voy a jugar del Sport Agropecuario. En la primera foto. Así es. ¿Quiénes están acá? De repente recuerdan al Papo Villamor, Wilson Castro, César Riquelme, Juan Gervalles. Era un profesor Raúl Carrillo, Germán García, Ángel Pérez Ortiz, Emer Góngora, Germán Nieto, Leandro Martínez y Ernesto Manrique. Góngora de Prado.
Del Prado, Emer Del Prado. Góngora. Sí, Emer Góngora. Aquí lo vemos con Juárez. Con Santiago Juárez, sí, Santiago en la ciudad Juárez. de Cusco. A ver, aquí arriba tenemos... Tenemos cuando fuimos a reforzar al equipo del Mariscal Cáceres en Copa Perú. Torres Alegre, el Chascoso Vera, que ya no está ya entre no está con nosotros, nosotros, sí. César Riquelme, Ernesto Manrique y Leandro Martínez. Ya. Aquí tenemos otro equipo, Sendai, reconociendo algunas caritas. Esta es la joya también, Sí. la joya que nos representó aquellos años en Copa Perú. Tenemos todavía al profesor Machuca, que ha sido nuestro Sí. entrenador y jugador. Jorge Machuca. También tenemos la presencia de Maximiliano Vera, que Bien. ya no está entre Ya no está nosotros, entre que ya partió a la eternidad. Y dos limeños que eran Márquez y Bulnes, que vinieron a reforzar nuestras líneas. Un tremendo equipo. Aquí uno de nuestros conocidos, don. El mismo equipo, el mismo equipo. El sí. mismo equipo, pero ahí lo vemos ya como árbitro, podemos ver al profesor León Sotomayor, ¿no? Celso León. Celso León Sotomayor, Así es, Un- arbitraba ese partido. buen árbitro. Partido de Copa Perú. Alternaba con don Alcides Guerra. Aquí tenemos, Como kinesiólogo al señor Vega que nos acompañó el año que jugamos del Mariscal Cáceres. en Mariscal Cáceres. Del Mariscal Cáceres, era el kinesiólogo. Y aquí último, Con Manrique, con con el popular Caballo Loco. Caballo Loco. Claro. Señor, un señor en la defensa. Impenetrar en la defensa. Yo ¿no? creo que sí. Impenetrar en la defensa. Ahora, vamos a comenzar un poco en nuestros tiempos. Yo lo he visto varias veces ya en el estadio, acompañando, y ahora ya usted, la satisfacción no solamente de haber sido deportista, sino que también hijos suyos han incursionado en la parte deportiva. Como padre, ¿qué es lo que sientes? Bueno, por ese lado también tengo la suerte de que mis dos hijos también han jugado en la primera división. Joel y el Eder en el Fray Martín, y últimamente pues Joel ha dado sus últimos esfuerzos en el fútbol en el Deportivo Maldonado. El Deportivo Maldonado. Equipo que para la Joya era el rival encarnizado. Pero solamente 90 minutos. Claro, De ahí, era después era la seguían siendo los amistad, mismos amigos. seguíamos siendo los mismos amigos Claro. de siempre. 90 minutos o 180 minutos que duraban los dos partidos de ida y vuelta, nos desconocíamos en la cancha. Pero terminaba el partido y volvíamos a ser seguir los mismos nuevamente amigos de siempre. De tal manera que mi hijo Joel ha terminado su vida deportiva en el Deportivo Maldonado, campeonando el último año campeonó, se dio el lujo de campeonar con ellos, y de ahí dijo también adiós al fútbol, al fútbol de primera división, pero al menos reconocidos yo creo que por la afición, porque Sí. demostraron que también hay sangre. Que también, sí, es Así cierto. Es cierto. ¿Y se prolonga más allá la dinastía Riquelme con los nietos? Claro, estamos ahora en eso, con los nietos. Mi nieto, el hijo de Joel, ya está con 10, 11 años en una academia y está demostrando que sí, para el fútbol está. Y uno que conoce de fútbol, ¿cómo no? Al ojo nomás. Claro. Al ojo nomás se le conoce al gallo. Se ve que sí va a dar mucho en el fútbol. ¿Qué opinión le merece a usted esto de que ahora se están incrementando academia de fútbol, Mario? Lo que antes no había, usted lo ha dicho en sus inicios, siempre era un fútbol apasionado, un fútbol que por instinto, vamos a decir, se podía desarrollarse, salvo la aparición por ahí de un Stolz, en base a alguien que tenía ciertos conocimientos, pero antes todo era, como decía, por amor al arte, vamos a decirlo. Y ahora en estos tiempos de que ya no solamente es una, sino son una asociación de academia de fútbol y que están buscando la formación de nuestros nuevos valores. ¿Qué opinión le merece respecto a eso?
Yo creo que la suerte que tienen los niños ahora, que tienen la oportunidad de practicar el fútbol en diferentes academias de fútbol, con profesores muy bien preparados, y se ve que sí, en las academias hay buenos jugadores, buenos muchachitos que van a salir para el fútbol. Yo creo que eso va a venir a enriquecer lo que es nuestra actividad deportiva, llámese el fútbol, aquí en nuestro medio. Pero todavía creo que voy a ver cuando salgan esos jugadores que salen, esos jovencitos, esos talentos. Acompañarlos desde la tribuna a los nietos ahí. Así es, todavía alentarlos, todavía voy a ver. Ahora, pero ¿qué? Tenemos las academias, está haciendo los trabajos. ¿Qué nos faltaría complementar? Usted como deportista, como persona que ha dado gran parte de su vida al deporte del Madre de Dios, ¿qué es lo que nos falta en Madre de Dios para que Madre de Dios dé el salto deportivo? Yo creo que lo que se tiene que inculcarlos a los muchachitos ahora en las academias es la responsabilidad más que nada. Cumplir con todo lo que los profesores tienen a su cargo las academias. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el fútbol en nuestro medio vuelva a sobresalir como fue antes. Y que se olviden pues del fútbol rentado. Ahora el jugador pide plata. Pide plata para jugar en la primera división o segunda división. Claro. En aquellos tiempos no era así. Ahora tiene que cambiar esa situación y la responsabilidad para encarar su campeonato. Y que todos fueran responsables y que todos se comprometan con sus equipos para que salgan adelante. Claro, entender que el fútbol no solamente es una actividad física, sino que, como su nombre lo dice, es una disciplina deportiva y por tanto merece cumplir ciertos preceptos, ¿no? La responsabilidad, la camaradería, la disciplina dentro de lo mismo, el entrenamiento, el compromiso, la familia, el convertir el equipo en una familia, en una gran familia, ¿no? El respeto entre ellos, el respeto al rival, y todo eso debe inculcarse, que no solamente sea el patear pelota, sino formar al ciudadano. Yo creo que es la formación de los profesores que tienen a su cargo las academias, que tienen que inculcar a sus alumnos ahora. Claro, y qué mejor ejemplo con su pergamino de vida, no solamente en la parte deportiva, sino que quién podría decir, pues, César Riquelme, un caballero a carta cabal, un señor de señores, y la suerte de poder haber escuchado de su propia experiencia, de su propia boca, la historia deportiva de este baluarte del deporte de la región de Madre de Dios. Yo quería hacerle algunas preguntas que a veces siempre la afición necesita saber, estas rivalidades que a veces nosotros tenemos dentro del aspecto deportivo. ¿Hincha de qué equipo, César Riquelme? Del fútbol peruano. Universitario de Deportes. Uy, a veces empezamos mal. ¿Llegó usted a jugar contra Fernando Valverde? Sí, claro. Los últimos partidos, partidos que hemos ganado al Deportivo Maldonado, Fernando Valverde ya jugaba. Ya jugaba Fernando Valverde. Claro. Ya jugaba y tenía que esperar al año siguiente para volver a jugar. Galdós también, de igual forma. Claro. En el arco, pues, hay veces mi tocayo César López. César López Giels. De igual forma también Pepe Arias, que en su momento también surgió muy bien para el fútbol en el arco. Tenía estatura, tenía presencia. Todo. Dice que el arquero dentro del es el jugador que se tiene que diferenciar. Porque no es como el mismo, tiene una indumentaria aparte, los guantes, tiene que ser fintoso. Se viste como quiere. ¿Cómo era César Riquelme? ¿Era fintoso? O sea, ¿ejercía presencia o era un jugador más? Yo creo que sí, como dices, Eduardo. El arquero se viste como quiere, porque es el único dentro de la cancha que se viste diferente al resto. Me gustaba, de acuerdo al tiempo, ¿ya?, lo que se podía, y hacía el máximo esfuerzo. ¿Para qué? Para salir bien vestido, y pues desde ahí el equipo contrario nacía el respeto ya. Salía bien vestido. Siempre. Toda su carrera deportiva, todos los partidos que hizo, ¿siempre fueron en el estadio que es ahora el estadio del IPD? ¿O antes, o en sus inicios de repente jugó en la cancha del Ejército? No,
Solamente en el estadio. En el estadio. Ya se jugaba toda la liga. Toda la liga, toda la primera, la segunda división en el estadio, en ningún sitio más. Bien. Bien, ha sido fructífera esta conversación, esta charla, ha estado muy bonita, de verdad, cosas que a veces desconocíamos y que nos ayudan a nutrir, porque nosotros que estamos dentro de este ámbito del periodismo deportivo, no solamente tenemos que abocarnos al deporte actual, sino que también tenemos que conocer a nuestras glorias deportivas, a quienes hicieron deporte en Madre de Dios, para después hablar con propiedad y decir, no, la historia se empezó a formar y estos fueron los artífices, estos fueron los que iniciaron, estos fueron los que levantaron y sacaron la cara por Madre de Dios. Yo lo invito a que usted nos dirija unas palabras, algo que quiera agregar. Están las cámaras de Deporte en Acción. Henry no nos va a cobrar, el tiempo no normal nomás, ¿sí o no, Henry? ¿Ya? Son las cámaras de Deporte en Acción para César Riquelme. Solamente para recordarles, de repente todavía el fútbol le está acompañando a uno. El año pasado, campeonato máster que jugamos en Arturo y Olga, 10 equipos participando aquí en Maldonado. El equipo campeón, Carnicería del amigo Yasmani Catalán. ¿Ya? He tenido la oportunidad de jugar de ese equipo y campeón el año pasado, el equipo nuestro. Todavía campeonando a nivel máster. Todavía hay cuerda. Todavía dando lo último que se puede. Y si hay para jugar, todavía yo creo que sí, estoy en condiciones todavía de hacer lo posible. ¿Para qué? Para que no me sigan haciendo goles como en aquellos tiempos. Como en aquellos tiempos. Y agradecer a Henry y a usted, profesor Eduardo, que me dan la oportunidad de más o menos decirle al público que la trayectoria deportiva que yo tengo y de la cual estoy conforme, aunque muchos de la juventud de ahora ya no le conocen a uno, tampoco saben lo que uno ha sido capaz antes. Estaba a la altura para demostrar la calidad de fútbol que teníamos cada uno de nosotros y lo hacíamos con mucho cariño. Muy pocos conocen porque la gente de aquel entonces, ya muchos de ellos han partido y nos están dejando ya. Y por lo tanto, aquellos que no han conocido de repente mi trayectoria, al menos vengan y se refresquen con esto y pues no para que me den mi valor ni cosa por el estilo, sino para que se enteren simplemente quién fue esta persona en el fútbol, lo poco que pudo dar. No digamos a la perfección, porque como yo, habían muchos arqueros hoy, que en su debido momento han demostrado su real valía. Muchas gracias, Henry, por darme la oportunidad. Gracias, profesor Eduardo. No, al contrario. Hasta otra oportunidad. Al contrario, nosotros tenemos que agradecer porque lo que usted nos ha brindado es un testimonio de vida y usted lo ha dicho, o sea, como ahora en el ambiente se maneja, que los pulpines sepan quién fue César Riquelme Campos y todo lo que le brindó al deporte de Madre de Dios. Fue para nosotros un orgullo, un honor haber compartido esta conversación. No se lo pierdan. Esta fue una más de las entrevistas que estamos realizando a nuestras glorias deportivas y estamos de esta manera tejiendo poco a poco la historia, la verdadera historia del deporte de Madre de Dios. Gracias por seguirnos.